Vamos a comenzar a ver las aplicaciones de los diodos. Veremos las aplicaciones como rectificador, como estabilizador de tensión y también en los circuitos recortadores. Allí veremos la combinación de los diodos rectificadores y diodos LED. La fuente de alimentación es uno de los elementos más importantes que tiene cualquier equipo electrónico. Y esto es porque todos los dispositivos electrónicos, para su funcionamiento, necesitan alimentación de corriente continua. Es más, una falla en la fuente de alimentación es el motivo principal para que un equipo no funcione. Las fuentes de alimentación, digamos en forma introductoria, podemos decir que pueden ser, por ejemplo, provenientes de baterías, de la red de distribución eléctrica o de otros medios no convencionales. Nosotros ahora vamos a apuntar a lo que es la fuente de alimentación que se alimenta desde la entrada de la red de distribución. Una clasificación de las mismas podríamos decir que pueden ser fijas o portátiles, según la potencia que ellas manejan, baja, media o alta potencia. Y esto es el detalle más importante, que es cómo es el voltaje de entrada de la fuente y el voltaje de salida. De todas las combinaciones posibles, estas cuatro, la que es de nuestro interés es la fuente que tiene como entrada la señal de alimentación de alterna y provee una salida en corriente continua. Veremos ahora en forma de diagramas de bloque cada uno de los elementos que constituyen una fuente de alimentación. Las fuentes de alimentación requieren en un primer módulo del elemento que es el transformador. Esta máquina eléctrica tiene la particularidad de transformar tanto voltajes como corrientes de un bobinado del primario hacia el secundario. El tema es que todas las fuentes de alimentación requieren, para en el caso de alimentar circuitos, umbrales de alimentación que pueden ser 5, 10, 15, 25, 30, o sea, valores bajos comparados con lo que es la red de alimentación, que son 220 volts eficaces. Entonces, la mejor manera de transformar esos umbrales de tensión sin que tengamos pérdida de potencia, de hecho sabemos que el transformador es la máquina ideal que permite, que tiene el mayor rendimiento, es que usaremos en esta adaptación de umbrales de tensión el transformador que ya conocemos. En este caso, este transformador va a ser un transformador reductor, o sea que nosotros vamos a reducir los umbrales de voltaje. Este transformador va a tener en la entrada la señal de alterna de 220 volts eficaces y 50 Hz de la línea, y en la salida tendremos también una señal de alterna que ese umbral dependerá de la tensión que nosotros necesitemos en la salida, pero puede ser 24 o 12 volts eficaces en la salida. Este transformador a su vez tiene una segunda opción, que es la de permitir a través de la aislación galvánica la separación entre lo que es el primario y el secundario del transformador a través de sus bobinados. Esto evita posibilidades de una electrocución. La siguiente etapa que conforma al transformador tiene que ver con la etapa de rectificación. Nosotros teníamos esta la señal de entrada proveniente de la red. Después de pasar por la etapa de transformación, seguimos teniendo una señal alterna, pero reducido en sus umbrales de tensión. Entonces, para tener una señal de corriente continua, tenemos que proceder a la etapa de rectificación. Esa etapa de rectificación es la que está allí dibujada, que nos va a entregar una señal del tipo pulsante. En realidad es una señal continua porque tiene una sola polaridad, pero es pulsátil. Esto lo vamos a lograr con los diodos. O sea, acá nosotros vemos la aplicación de los diodos. Ese tipo de rectificación puede ser de media onda y de onda completa. Y dentro de lo que es onda completa, veremos que se puede realizar con transformador con punto medio y puente. Bueno, después de esta etapa de rectificación, donde tenemos una señal pulsante, nosotros vamos a ir a otra etapa, que es la etapa de filtrado. Lo que buscamos es tratar de disminuir estos valles para tener una onda que tendrá una cierta ondulación o ripple, y lo que busca justamente es tratar de obtener a la salida de nuestra fuente final una señal que sea constante. Continua ya lo tenemos del momento que usamos la rectificación. El filtrado lo que va a hacer es suavizar estos valles para tener una señal lo más plana posible. Después de esta etapa de filtrado vamos a necesitar una etapa más, que es la etapa de regulación.
Y la función de esta etapa es de permitir tener a la salida una tensión constante frente a variaciones, ya sea desde la red no siempre nos está entregando el 120 volt eficacia, tiene variación que pueden ser del 10, del 15%, depende de las zonas, y la idea es mantener esa tensión independiente de esas variaciones, como también de variaciones que podamos tener en la carga. Si así nosotros tenemos el circuito abierto o le sacamos un valor determinado de corriente, pretendemos que nuestra tensión se permanezca en el mismo umbral. Entonces, esta etapa de regulación lo que va a hacer es absorber variaciones, tanto desde la entrada como variaciones que tengamos en la carga. ¿Cómo lo hacemos esta etapa de regulación? Esto se puede hacer con diodos Zener, con transistores o con circuitos integrados. Entonces, esta etapa nosotros vamos a aprender vamos a conocer otro diodo especial que es el diodo Zener y veremos entonces cómo tiene otra segunda aplicación los diodos que es como estabilizadores de tensión. Estas, tanto como transistores con circuitos integrados, va a ser motivo de diseño de las fuentes de alimentación que se verá en electrónica analógico 2. Bueno, vamos a comenzar por ver lo que son las etapas de rectificación. Vamos a comenzar por lo que es el rectificador de media onda. Entonces, para explicarlo, hemos dibujado este circuito muy escueto, en donde tenemos un generador, en este caso, que va a representar el secundario del transformador, un diodo y una carga. De este modo vemos que si la señal de este generador de alterna es la que está allí dibujada como señal de entrada de esta etapa de rectificación, veremos que cuando tenemos la polaridad positiva, esto significa que estamos polarizando al diodo en sentido directo. Si consideramos al diodo, de acuerdo a la primera aproximación, que es cuando consideramos que el diodo es ideal, su caída de tensión es nula, lo que hace entonces que cuando el diodo conduce, toda esta señal de entrada se vuelca directamente sobre la carga. Entonces toda esta señal semiciclo completo positivo se vuelca completamente a la carga. Cuando entonces tenemos ahora el semiciclo negativo de la señal de entrada, o sea, cambia esta polaridad, entonces como el diodo no permite la conducción de corriente en este sentido, entonces el diodo se abre. Entonces al abrirse no hay circulación de corriente sobre nuestra carga, entonces la caída de tensión en ella es cero. Entonces durante los semiciclos negativos de la señal de entrada, tenemos que la tensión en la carga es cero. De modo que podemos decir que en este periodo, si vemos acá la caída de tensión en el diodo y el diodo está en conducción, la caída de tensión en él es cero. Cuando el diodo no conduce, se ve polarizado en forma inversa y toda esta señal de entrada se vuelca directamente sobre el diodo que se ve polarizado en forma inversa. Puesto que no hay caída de tensión acá, entonces todo el semiciclo negativo se vuelca directamente sobre nuestro diodo. Entonces, en el semiciclo positivo es cuando conduce, en el semiciclo negativo no conduce. Entonces, en los semiciclos positivos el diodo está en pulsación directa, el voltaje de entrada coincide con la carga y en los semiciclos negativos al diodo está polarizado en forma inversa como un diodo ideal, consideramos que su corriente es cero, lo mismo que la corriente en la carga y el voltaje en la carga es cero. Esto es de acuerdo a esta ecuación. Si la tensión en corriente continua es la tensión de pico sobre pi, entonces la corriente de corriente continua será el valor de la corriente de pico sobre pi. O lo que es lo mismo decir que el valor de la corriente del diodo o la corriente en cortocircuito, corriente continua, es la B media dividido en RL, siendo que B media es 0,45 de B eficaz. Es claro en este caso de rectificación de media onda que la corriente por el diodo coincide directamente con la corriente por la carga. Acá volvemos a refrescar que el valor en la carga en corriente continua es igual al valor medio de la señal y el valor medio es 0,45 por la B eficaz del secundario del transformador. Vamos a ver que, por ejemplo, el diodo D1 que con la polaridad directa está expuesto a polarización inversa, se ve que el cátodo está en este extremo al nodo A, mientras que el ánodo, dado que este diodo está en conducción y su caída en él es igual a 0, está en el otro extremo. Quiere decir que el ánodo está a un extremo del potencial del secundario del transformador, mientras que el cátodo, que es el nodo A, está al otro extremo.
Entonces quiere decir que el diodo D1 se ve expuesto a toda esta tensión de pico como la más desfavorable. Eso pasa con el diodo D1 y lo mismo con este diodo D3, que son los que se ven polarizados en forma inversa. Es debido a que en un ciclo de la señal de entrada hay dos diodos que están en condición de conducir y lo hacen en forma alternativa. Esto quiere decir que el aporte de la corriente en un periodo de la señal de entrada es compartida siempre por un par de diodos en funcionamiento, lo que hace que la corriente por cada uno de los diodos sea la mitad del valor de la corriente media en la carga. Bueno, ahora vamos a ver el otro tipo de rectificador de onda completa, que es el rectificador que requiere de un transformador con punto medio. Entonces ahora este transformador es diferente al de transformador de rectificación de media onda y el rectificador puente, pues este transformador tiene que ser de una tensión igual al doble del anterior y tiene que tener el punto medio. Y en este caso el punto medio se conecta a masa y en cada uno de los extremos del secundario del transformador se colocan los diodos, que en este caso se usan solamente dos diodos. Y el punto de cátodo común de los diodos va a ser, digamos, la tensión que se aplica sobre la carga referida a masa. De modo que vamos a decir entonces que en el secundario de la mitad del secundario del transformador tenemos una señal V sub I, y entonces cuando la polaridad es positiva, el diodo D1 se encuentra en condiciones de conducir corriente, mientras que el diodo D2 se encuentra polarizado en forma inversa. Entonces, acá, durante el semiciclo positivo de la señal de entrada, hay un solo diodo que es el que está en condiciones de conducir, que es el diodo D1. Cuando se invierte la polaridad, entonces ahora el diodo D2 es el que se encuentra polarizado en forma directa, conduce corriente a través de la carga, mientras que el diodo D1 se polariza en forma inversa. Entonces, estas están dibujadas la forma de onda de la corriente por cada uno de los diodos. Cuando no conduce es 0 y cuando conduce es la que está dibujada. De modo que en la carga, entonces, gracias a la conducción de estos diodos en forma alternativa, existe una circulación durante el semiciclo positivo y negativo de la señal de entrada, dando entonces de este modo una rectificación de onda completa. Entonces, en los semiciclos positivos de la señal de entrada, D1 está en posición directa y D2 en inversa. Y el voltaje en la carga, el voltaje que tenemos acá, coincide con el voltaje de entrada y nos estamos refiriendo siempre en este caso a la mitad del secundario. En los semiciclos negativos de la señal de entrada, D1 se queda polarizado en forma inversa mientras que D2 está en directa. Y otra vez también el voltaje en la carga coincide con el voltaje en la carga. La particularidad ahora es que estos diodos, cuando uno de estos diodos está conduciendo y el otro se ve polarizado en forma inversa, nos encontramos que si este está polarizado en forma inversa y este conduce, la caída de tensión en él es 0 como diodo ideal, mientras que el ánodo está en este extremo, el cátodo está en el otro extremo del secundario del transformador. Quiere decir que la tensión de pico inverso que ve ese diodo es el secundario completo. Mientras que en la carga en todo momento se llega a tener una tensión de pico que coincide con la mitad del secundario. Entonces vamos a decir que la tensión de pico inverso que soportan cada uno de los diodos es el doble de la tensión de pico. O sea que es de pico, nos estamos refiriendo en la mitad del secundario, lo cual quiere decir que es la tensión de pico del secundario completo.